Primeramente, cederé el uso de la voz a la doctora Claudia Verónica Monroy Ramírez, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema La suspensión condicional del proceso, sus efectos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buena tarde. Espero se encuentren muy bien todos. ¿Sí me escucho bien? ¿No se escucha como eco? ¿No? Me da mucho gusto estar aquí. Estoy contenta porque se reanudan estas actividades presenciales. Hacía tiempo que no teníamos esa oportunidad, lo cual me llena de entusiasmo, porque la cercanía y la proximidad siempre es importante, ¿no? Me da mucho gusto compartir esta mesa con grandes personalidades, grandes juristas. El maestro Lozoya, el maestro Moreno, me da muchísimo gusto, es un honor. Y quiero aprovechar para agradecer y dar mi reconocimiento a la Escuela Federal de Formación Judicial, así como a la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses, AC. Gracias por la invitación. Y bueno, empezaremos con esta plática. Yo platicaré con ustedes el tema de la suspensión condicional del proceso y algunos de sus efectos. Es una figura jurídica muy interesante. Ya ustedes han escuchado a grandes expositores transitar por aquí, ya llevan 2 días. Y primero me permitiré contextualizar esta figura. El procedimiento penal, en este caso ya acusatorio, gracias a la reforma del 2008 constitucional, habla que el procedimiento pues tiene 3 etapas: de investigación, la intermedia y la de juicio. ¿Eso qué significa? Que cuando existe la posibilidad o la probabilidad de que se cometió un delito, existe un conflicto jurídico penal, y la forma ordinaria de poderlo resolver es ir a un juicio, ¿sí? Esa es la forma de resolverlo. Sin embargo, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que ya no es tan nuevo, ha establecido formas distintas, alternativas de poderlos resolver sin necesidad de llegar a un juicio. ¿Esto qué significa? Que hay una figura jurídica denominada salidas alternas, que como su nombre lo dice, es una salida al procedimiento de manera alternativa, es decir, no vamos a ir a un juicio. Y encuentra su sustento jurídico en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ahí está su sustento. Pero además, evidentemente también encuentra vida jurídica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto lo encontramos del artículo 191 al 200, ¿sí? ¿En qué consiste esta figura? Les voy a decir cómo lo digo cuando les explico a los imputados o a los acusados respecto a qué es una suspensión condicional. Pues vámonos a lo simple y sencillo. Como su nombre lo dice, pues suspende el proceso, ¿verdad? Una suspensión condicional del proceso, entonces suspende el proceso. Al suspender el proceso, esto lo va a suspender por un tiempo determinado. La ley nos dice que mínimo 6 meses, máximo 3 años, prorrogables a 2 años. Pero esta salida alterna solamente procede en determinados casos, y también lo vamos a encontrar en la norma jurídica. Cuando, si nosotros vamos al 192, vamos a poder observar que hay 3 fracciones. La primera, que nos dice que cuando se trate de delitos en cuya pena y término medio aritmético no se exceda de 5 años. Aquí hay tesis donde ya nos dice, alguna jurisprudencia, debo recordar, donde ya nos dice que cuando hay muchos delitos, hay varios delitos en la autovinculación a proceso, si en todos los delitos su pena no excede de 5 años el término medio aritmético, se podrá autorizar la suspensión condicional. Y ahí hay criterios sobre si se deben tomar en cuenta las agravantes o no se pueden tomar en agravantes. Ahí hay 2 jurisprudencias distintas, yo considero que sí. Pero bien, entonces, otro de los requisitos es que no haya oposición fundada en la víctima, la cual, pues, a mi criterio, considero que esta oposición puede ser tanto en la materia de reparación del daño como en las condiciones a imponer, que lo voy a abordar un poquito más adelante. Y finalmente, otro de los requisitos es que el imputado o el acusado no haya accedido previamente a una salida alterna de esta naturaleza, o que en caso afirmativo y que haya cumplido hayan pasado 2 años, y en caso de incumplimiento 5 años. Bien,
Pero ¿cuál es la importancia de esta salida alterna? Esta salida alterna tiene una finalidad muy importante y que debemos observar y resaltar esa trascendencia, porque tiene como finalidad no llegar a juicio en determinados delitos. Evidentemente no estamos hablando de un feminicidio, de un secuestro, no, son delitos de gran impacto a la sociedad. Estamos hablando básicamente de delitos propiamente patrimoniales, con algunas excepciones como violencias familiares, acosos sexuales, contra la intimidad sexual, contra la obligación alimentaria, algunos otros delitos. Pero tiene como finalidad despresurizar el sistema, hacer que la autoridad competente en la investigación de delitos se ocupe de aquellos delitos que de verdad requieren la atención por su naturaleza misma, por el bien jurídico que se está tutelando. Un ejemplo de ellos, decía, un feminicidio. Entonces, hacer que estos delitos, incluso que en algunos casos la doctrina llama bagatela, de poca monta, puedan ser resueltos. Se resuelve a través de una justicia evidentemente negociada, pero que tiene como finalidades siempre y en todo momento dar un acceso a la justicia, pero también la justicia, una justicia pronta, como también lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal. Entonces, aquí la finalidad es que todos los delitos en los que se puedan resolver a través de esa salida alterna se puedan hacer. ¿En qué momento se puede plantear? Una vez dictado la autovinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Normalmente, ¿quién lo plantea? La defensa. Ahora bien, es importante resaltar que se trata de reparación del daño, que es uno de los fines del proceso, es uno de los objetos del proceso, lo dice el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penal, pero la reparación del daño integral en atención a lo que establece el artículo 26 y artículo 27 de la Ley General de Víctimas. Todo lo que tenga que ver con la reparación del daño integral. Bien, cuando se hace este planteamiento de esta suspensión condicional del proceso, vamos a ver que el artículo 195 nos establece una serie de condiciones. Cuando se hace el planteamiento de esta solicitud ante el órgano jurisdiccional de suspensión condicional del proceso, se tendrá que hacer un plan detallado de la reparación del daño, así como establecer una o varias condiciones de este catálogo del 195. Pero, ojo, ya dijimos que la reparación del daño, la característica es que debe ser reparación del daño integral. ¿Qué características deberán tener las condiciones? Muy sencillo, nos vamos al 191, donde dice que las condiciones deben hacer una tutela efectiva de los derechos de la víctima. Para que no lleguemos a plantear una suspensión condicional y le demos todo el catálogo al órgano jurisdiccional, ¿no? Luego, condiciones que nada tiene que ver con una tutela efectiva de los derechos de la víctima. Entonces, quien haga ese planteamiento tiene que ser muy cuidadoso en observar estas características. Bien. ¿Qué pasa cuando se autoriza esta suspensión condicional del proceso? Ya vimos que es oportuna, en qué momento se establece, ya vimos que es procedente. ¿Qué sucede cuando se autoriza una suspensión condicional del proceso? Los efectos, habrá que esperar primero que transcurra ese tiempo, porque dijimos que mínimo 6 meses, máximo 2 años, 3 años, prorrogable 2. Bien, habrá que esperar que pase ese tiempo para verificar si se cumplió o no se cumplió. Pero en el momento que se autoriza el órgano jurisdiccional, en ese momento tendrá que ordenar la suspensión del proceso, como su nombre lo dice, ¿verdad? Suspender los plazos de la prescripción de la acción penal, decirle al Ministerio Público que conserve los registros que forman parte de la carpeta de investigación y dar instrucciones a la unidad supervisora para que se encargue de supervisar este cumplimiento tal y como fue autorizado por el órgano jurisdiccional. Bien. Pero aquí viene lo interesante, y en donde a veces la norma jurídica se ve muy bonita, se ve muy romántica, pero en la vida jurídica fáctica a veces las cosas ya no son tan sencillas, sobre todo en delitos muy particulares como son en donde hay víctimas, mujeres, que han sido víctimas en su rol de mujer. Habrá que advertir perspectiva de género, si hay víctimas indirectas como niños, niñas y adolescentes, habría que actuar con perspectiva de la infancia, tomar en cuenta las herramientas que nos da la Corte, protocolo
para actuar con perspectiva de género, protocolo para actuar con perspectiva de la infancia y hacer muchas acotaciones, pero que de eso deberá encargarse las partes para darle la información al órgano jurisdiccional y que las condiciones efectivamente cumplan con ese cometido por el cual el legislador las plasmó en la ley. Y esto lo digo en atención a lo siguiente. Si ustedes van al artículo 195, verán todo un catálogo. Desde residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar determinados lugares, determinadas personas, abstenerse de consumir drogas, participar en programas de prevención contra tratamientos de adicciones, prestar un servicio social a favor del Estado, tener un trabajo, someterse a una vigilancia. Imagínense, imponer la condición de tener un trabajo o empleo. Qué complicado sería, ¿no? Porque eso a veces la gente quiere un empleo, pero a veces las circunstancias económicas y sociales no le permiten que pueda tener acceso a eso, ¿no? Entonces, es muy importante ser muy acuicioso. Hace rato que platicaba el maestro Ojeda Gándares, hablaba de aspectos muy importantes, hablaba de derechos humanos, hablaba de la dignidad de las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos un planteamiento de una suspensión condicional del proceso y hacemos esa propuesta de plan de reparación del daño y de condiciones, nunca, jamás nos debemos alejar de calidad humana, de empatía, de sensibilidad, porque esto nos va a permitir precisamente no dejar de observar la dignidad humana. Porque si bien es cierto, vamos a proteger a una víctima, independientemente del género que sea, cierto es que también el imputado o el acusado tiene derechos que se deben tutelar y que es una obligación del Estado a través del órgano jurisdiccional. Yo siempre les digo que en una sala de oralidad, por eso el juez está en medio, ¿verdad? Porque ni está a favor de la víctima, ni está a favor del acusado o imputado. Está a favor de la justicia, porque es un representante del Estado. Entonces, cuando se hace este planteamiento de condiciones, se tienen que observar estas características que les acabo de decir, pero además la naturaleza del delito que está siendo materia de análisis del proceso penal, sin perder esa sensibilidad. Pero algo también muy importante, cuando entramos a la sala de oralidad, quitarnos el ego profesional. Porque de repente ya no vamos a defender a la víctima y ya no vamos a defender al acusado. Vamos a demostrar que sabemos. Vamos a demostrarle a nuestra contraparte de lo que somos capaces. Y entonces perdemos objetividad. Y eso nos lleva a veces a impedir la materialización de una salida alterna. Y luego por eso nos encontramos en la situación que hoy nos encontramos. Tengo entendido que ya han platicado con algunos jueces de juicio, ¿no? Y seguramente ya les han compartido que ya hay una fila enorme de juicios. Y juicios que si nosotros los analizamos de manera puntual, objetiva, no habría por qué irse a juicio. Eso pudo haberse resuelto en alguna otra etapa, intermedia o inicial. Incluso hay asuntos que podrían resolverse sin necesidad de llegar ante el órgano jurisdiccional, sino desde la etapa de investigación inicial. Pero nos hace falta sensibilidad y también debo conocer disposición política. Disposición política, porque a veces los criterios nos están llevando a perder la finalidad del sistema, a perder de vista lo que es la justicia. Hoy por hoy no hay definición de justicia. Dicen, no hay manera. Hemos tenido muchísimas definiciones y podría hacer lo que el maestro Ojeda, decirles todas las definiciones, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir, la justicia todavía no se puede definir, pero lo que sí podemos hacer es que mucha gente sienta la justicia. Eso sí podemos hacer. Pero eso es una tarea no solamente del órgano jurisdiccional, sino de los operadores del sistema. Que sean empáticos con el sistema, que sean empáticos con su contraparte y que siempre busquen el acceso a la justicia, busquen una justicia pronta, porque los efectos de la suspensión es la extinción de la acción penal, un sobreseimiento
que una vez que quede firme, toda vez que es recurrible, tiene efectos de una sentencia absolutoria, inhibe una nueva investigación. Si hay medidas cautelares, estas cesan y el expediente tiene un final en un archivo. No hay antecedentes penales para el imputado o acusado, sí queda un registro para tener ese control de que no pueda acceder de forma reiterada a una suspensión condicional. Por ahí hablamos de la puerta giratoria, ¿no? Sí, no vamos a negar ni vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hay veces que sí, efectivamente, ahí es una labor del Estado establecer políticas públicas, políticas diversas a efecto de poder tener un control más específico sobre la identidad de las personas. Porque de repente pues, pasan 48 horas detenidos y es obligación del Ministerio Público corroborar identidad y domicilio. Llegamos a audiencia inicial y no lo hacen. Eso es imputable. Además hay una ley nacional de registro de detenciones donde obliga a los policías a recabar esa información y al Ministerio Público a corroborar esa información. Y llegan a una audiencia inicial y dicen que no hay condiciones para una suspensión condicional porque no se ha corroborado identidad y domicilio. Y entonces eso se lo quieren revertir al imputado. Sí, el imputado debe colaborar, ¿verdad?, para dar esa información, pero ellos dicen que no se ha corroborado. Él ya dio su nombre, él ya dio su domicilio. ¿A quién le toca corroborarlo? Pues a la autoridad que investiga, ¿no? Y si no me equivoco, el 21 constitucional dice que es el Ministerio Público. Entonces, aquí no quiero decir que hay buenos y que hay malos. Aquí lo que quiero decir es que los efectos de una suspensión condicional benefician a todos. Beneficia a la víctima, porque sobre todo en estos delitos de acoso sexual, abuso sexual, pues hay una revictimización, porque si se van a juicio habrá que ir a juicio, habrá que interrogarla, habrá que cuestionarla, ¿no? Se busca la reparación del daño, pero se busca una reparación del daño integral. En las condiciones, pues se buscan condiciones idóneas para garantizar los derechos de la víctima. Entonces, tiene grandísimos efectos favorables, deberíamos de explotar esta salida alterna. Yo los invito y los exhorto a que vean las maravillas de esta salida, a descongestionar el sistema, pero sobre todo siempre hacer un planteamiento que sea ideal y que beneficie a ambas partes. El Estado también gana, ¿por qué? Porque nos evitamos juicios. La consecuencia de no cumplir, pues es una revocación de una suspensión condicional, la cual nos llevará a continuar con el procedimiento a partir del momento en que fue suspendido. Pero siempre el juez deberá, cuando autoriza una suspensión, explicarle de forma sencilla las consecuencias de no cumplir y de cumplir, pero incluso explicarle que si se reanuda el procedimiento por un incumplimiento, se le van a poner medidas cautelares. Y atendiendo incluso al incumplimiento de la condición, eso podría llevar a tomarse en consideración cuando se trata de riesgo en las víctimas, a que incluso el Ministerio Público puede estar en posibilidad de solicitar con medida cautelar una prisión preventiva. Si el juez tiene esa sensibilidad y esa empatía para explicárselo al imputado y que lo comprenda, yo creo que podríamos tener mejores resultados. Porque a veces, cuando le preguntamos si comprendió, en mi experiencia, el imputado voltea a ver al abogado. O sea, como esperando la respuesta del abogado. Entonces yo les digo, a ver, el abogado sí sabe. Yo deseo que usted me comprenda, porque usted es el que va a cumplir. El que está obligado es usted, y además está obligando voluntariamente. Aquí va a quedar grabado en audio y video que yo le estoy explicando, para que en la siguiente audiencia usted no pueda argumentar que no sabía. Sí, es que no me explicaron, es que yo no sabía, es que el abogado no me dijo. Lo escucho muy recurrentemente. Entonces, yo me ocupo de hacer esa explicación para decirle, usted cumple, concluye, el expediente en un archivo y haga de cuenta que nada pasó. Usted no cumple, se revoca, continuamos con el procedimiento y las probabilidades de que vaya a prisión son altas. Usted decide.
¿Quiere conocer el reclusorio por dentro? Adelante. Pero es una decisión suya. Es una responsabilidad que usted debe asumir. Las decisiones que tome deberán ser informadas y la información se le dio en esta audiencia. Entonces, me gustaría seguir platicando sobre este tema. Es de verdad muy interesante. Pero yo quiero dejar sobre la mesa, invitarlos a la reflexión, a que hagamos uso de esta maravilla de figura jurídica. Pero cuando lo hagamos, seamos sensibles, empáticos, humanos, que generemos condiciones para el acceso a la justicia. Eso yo los exhorto, porque si lo hacemos, podemos hacer una gran sinergia, y si queremos que el mundo cambie, empecemos por cambiar nosotros mismos. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctora. Para continuar nuestra mesa, tenemos la participación del maestro Mauricio Lozoya Alonso, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema el acuerdo reparatorio y la posición del mal llamado inimputable. Adelante, por favor. Gracias, qué amable. Muy buenas tardes a todos. Y agradecido de antemano con todos los organizadores por concederme el privilegio realmente de escuchar a tan grandes juristas y de compartir con ustedes, igualmente grandes juristas, con un tema que, más allá de la referencia al acuerdo reparatorio para los mal llamados inimputables, realmente en el camino venía estructurando de la exposición para evidenciar cuál es el problema de fondo, no solamente en cuanto a los acuerdos reparatorios, sino también a la suspensión condicional del proceso y el propio procedimiento abreviado. Tal orden de ideas, pues voy a tratar de ser sintético en relación a ciertos conceptos. Entiendo que ya están familiarizados con ellos, a efecto de finalmente aterrizar a una referencia, no solamente en torno a tales salidas alternas y la terminación anticipada, sino también, me parece, que es obligado destacar ya la inconstitucionalidad de la mayoría de los códigos penales que nos rigen y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, apunto en primer término, ¿qué vamos a entender por discriminación? De manera sintética, atendiendo evidentemente a la existencia de ciertos grupos que históricamente han sido desaventajados, se presentan ciertas diferencias o un trato diverso con relación a otras personas, donde los que pertenecen a este grupo pues se ven limitados, restringidos o menoscabados en los derechos que los otros sí tienen. De manera simplista, él tiene derecho, tú no. Y ese trato diverso se enfatiza más porque al que se le niegue ese derecho pertenece a un grupo determinado que históricamente se insiste ha sido desaventajado. Bien, se resaltan así pues los llamados factores sospechosos, las cláusulas que ustedes conocen, los diversos tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 1, evidentemente la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, también el artículo 1 y 2 del mismo, el Pacto de San José, que resalta obviamente el principio de igualdad en el artículo 24. Pero dirán ustedes, bueno, y todo trato diverso es discriminatorio. También ustedes ya saben bastante en relación al tema, los diversos tests que se han presentado en torno a la explicación, a las necesidades para justificar ese trato. Cuando se presenta un factor sospechoso, esto es un trato diverso, donde una persona pertenece a ese grupo determinado, se entiende que hay una presunción de discriminación. Y solamente puede ser salvada a través de una justificación objetiva y razonable. Se destaca, al menos de manera genérica ya, o se observa mayoritariamente en nuestro sistema, que destaca el llamado escrutinio estricto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, puedes saldarlo, puedes entender que no todo trato diverso es discriminatorio. Bueno, para que no prevalezca la presunción de discriminación, tienes que justificarlo a través de el escrutinio estricto. Llámese la identificación primero de la finalidad imperiosa o mandatada. Obviamente que el trato, esto es la medida que consiste en el trato diverso, sea idónea para tal finalidad, y bueno, lo que algunos destacan en relación a ello, la necesidad y también la proporcionalidad, esto es, se suman, se mezclan con el test de proporcionalidad en sentido estricto. Bien, hasta ahí por lo que toca a la discriminación.
Llámese desde este momento el artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que todos ustedes conocen, y establece la prohibición para considerar el procedimiento abreviado para las personas, insisto, mal llamadas inimputables. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es establecer sobre la mesa de manera sintética la evolución que se tiene en relación al tratamiento para las mal llamadas para las personas con discapacidad. De manera sintética, insisto, empecemos por el llamado modelo de la prescindencia, que implica básicamente reducir a la persona a un objeto. No tiene valor alguno, no es útil, no es productivo. Su destino, la eliminación o el aislamiento, es la segregación total. No tienes tú ningún valor para la sociedad. Modelo médico rehabilitador, individualista, ¿Qué implica? Aparentemente se le reconoce la calidad de persona, se supone que es titular de derechos, pero nace también la institucionalización, entendida esta como ante la necesidad, y ese es el punto central, de que la persona realmente es una enferma y por eso es una persona con discapacidad, pues amerita internarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cure. Bien, esa es la institucionalización completamente. La forma de reconocerle su calidad de persona, pues básicamente entraña de manera final que es un enfermo y el internamiento. Pero no solo eso, al mismo tiempo se destaca que tú no puedes decidir, o sea, la persona no puede decidir y nace o se destaca el llamado modelo de sustitución de voluntades, surge así la curatela, la tutoría, etcétera, el estado de interdicción o la declaratoria de interdicción, el modelo de sustitución. Bien. Finalmente, el modelo social. Un modelo social que creo ya a estas alturas la mayoría ya está familiarizada, modelo social o de derechos humanos, y se trata realmente de entender que las personas con discapacidad son seres humanos antes que nada y titulares de todos los derechos humanos que todos ustedes tienen. Se destaca pues que la discapacidad conlleva una interacción propiamente en relación a una deficiencia concreta con la sociedad, con las barreras que coloca la sociedad, y se destacan así barreras de todo tipo, ¿bien? Comunicacional, físico, etcétera. Dentro de la discapacidad, las deficiencias, se encuentra la sensorial, la mental, entre otras. Puntualizo solamente en relación a estas. Pero ¿qué destaca también esta convención, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recepta dicho modelo? Pues, siendo titular de todos los derechos, tiene capacidad jurídica, y así lo destaca el artículo 12 de dicho instrumento internacional, pero no solamente la de goce, tiene la capacidad jurídica plena. Bien, este es tanto de goce como de ejercicio. Vean el cambio soberbio que se presenta en este caso. Eso ubica a los estados a entender que estas personas no requieren de tu protección, no requieren de una dádiva o de un sometimiento hacia mi persona, ¿sí? So pretexto de que me proteges de la mejor manera. Ya no importa el aludir al interés, se protege de mejor manera a la persona. No, yo no te pido que me protejas, yo lo que te pido es que me brindes apoyos, porque tengo la misma capacidad jurídica que tú. Entonces dame los apoyos para poder ejercerla. Punto. Y así lo destaca también la observación general número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No voy a tener preparadas algunas cuestiones ahí para lectura, pero simplemente les resalto la observación general número 1, que es en función del artículo 12, en cuanto a la interpretación. Y fíjense qué interesante, no es lo mismo capacidad jurídica que discapacidad, si quieren ustedes, neurofuncional. No es lo mismo. Esto es, independientemente de las deficiencias que yo puedo tener, yo tengo la capacidad de ejercicio, tengo capacidad jurídica plena. Entonces, siendo así, tú dame los apoyos para ejercerla. Es interesante cómo resalta esta observación para decir, digámoslo, permítame y discúlpenme por tomarlos a todos como ejemplo, pero nos lleva de la mano para decir, todos ustedes, todos tenemos capacidades diferentes, y eso no nos hace menos los unos a los otros, porque somos titulares de los mismos derechos y de la misma capacidad jurídica. Entonces, Estado, dame, por favor, apoyos para ejercer esa capacidad jurídica. ¿Qué ocurre? Que cuando tú desconoces esa capacidad jurídica, propiamente desconoces la personalidad de
esta. Incluso llevas a afectarle a grados tales que le niegas la identidad, el propio nombre. Lo pueden ver en los ordenamientos penales de la República, lo pueden ver en el Código Nacional, y el calificativo es inimputable, que no tiene nombre. Son inimputables, procedimiento para inimputables, tratamiento para inimputables. Entonces se afecta completamente ello, y en un momento vuelvo a esa parte. Bien, partiendo de esa base, el artículo 13 de la propia Convención destaca igualmente el acceso a la justicia en las mismas condiciones que los demás. No me puedes limitar nada. Si tú tienes derecho a acceder a la justicia, sea acuerdo reparatorio, sea suspensión condicional del proceso, sea procedimiento abreviado, a mí no me lo puedes negar, porque yo tengo derecho a acceder a la justicia en las mismas condiciones que tú, y el 17 constitucional no hace distinción alguna, tampoco el 20. Y evidentemente el primero, fíjense qué interesante, de nuestra Carta Magna, destaca como factor sospechoso la discapacidad. Por lo tanto, si tú me niegas el acceso a un acuerdo reparatorio sobre la base de que no puedo decidir, lo estás haciendo negándome personalidad jurídica, limitándome precisamente el ejercicio de la misma, y reconociendo al mismo tiempo que no estás estableciendo los apoyos para que yo pueda decidir. Entonces, no se puede negar el acuerdo reparatorio sobre esa base, como tampoco se puede negar el acceso a la suspensión condicional del proceso. Ahora vamos con el procedimiento abreviado. Qué interesante el 418 al negarlo, ¿verdad? Les decía a ustedes, si se presenta un factor sospechoso, pues la única manera de solventar la presunción de discriminación es a través del escrutinio estricto. Y vean ustedes, la Constitución en qué momento te autoriza, legislador, para hacer una distinción en relación al acceso a esta forma de determinación. Nunca. No hay una finalidad, no hay ninguna finalidad. Si no hay finalidad, ni siquiera puedes establecer la distinción con relación a la finalidad, y mucho menos llegar a plantearse la labor de necesidad o el test de proporcionalidad en sentido estricto. No hay forma, no la hay. Si no se encuentra ninguna razón objetiva y razonable para la distinción, esto es, para concederte a ti el procedimiento abreviado y para negárselo a él, perteneciente a un grupo concreto, que es el grupo de discapacidad, pues entonces esa distinción es discriminatoria. ¿Y a qué nos llevaría entonces? Pues a dejar de aplicar la norma. ¿Y por qué a dejar de aplicar la norma? Ciertamente a ustedes seguramente les vendrá a la mente la idea de la interpretación conforme. Bueno, la interpretación conforme, tratándose de discriminación, no es aceptable. No solamente porque hay una norma jus cogens, recuerden ustedes, de acuerdo al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la norma jus cogens es una norma imperativa, es una norma que está sobre todo, no se puede realizar ningún acto en contra de esa norma jus cogens. Lo único que se puede oponer finalmente es otra norma jus cogens. Por lo tanto, si tenemos ese mandato, no puedes manejar interpretación conforme. Nuestra Corte incluso lo ha entendido así también y lo ha destacado. Ya no se admite interpretación conforme cuando se trate de normas discriminatorias. Y será norma discriminatoria, esto es afirmada en ese momento, cuando no obedece o no se sustenta en un escrutinio estricto. Por lo tanto, esa prohibición debe dejar de atenderse. Así pues, no hay obstáculo alguno, ni en torno a lo que representa la capacidad jurídica, esto es, para la toma de decisiones para acceder a salidas alternas, ni tampoco para el procedimiento abreviado. Normalmente, cuando se plantea el procedimiento en relación a ello, la visión concreta, y a mí me tocó una sentencia que emití en marzo del 2018, precisamente me resaltaba eso el Ministerio Público, es que no tiene capacidad de decidir, y obviamente se le explicó todo lo conducente, y terminó autorizándose. No tuvo mayor reflejo, quizás en el siguiente nivel, en el Tribunal de Alzada, respetable obviamente el criterio, pero se empezaba a aterrizar apenas ya estas ideas. Posteriormente se enfatizó, de hecho la observación general número 6, pues salió posteriormente, y en esa se destaca, oye, no puedes alegar al interés superior. Si tú haces eso, estás limitando la capacidad de la persona. Bien. Entre el orden de ideas, lo conducente a nuestro humilde criterio es dejar de aplicar precisamente ello. ¿Y qué dirán? ¿Y qué pasa si el procedimiento abreviado, en cuanto a su
arropamiento, pues habla de pena. El procedimiento abreviado contempla ciertas reglas concretas y aparentemente no son asequibles para tratándose de alguna persona con discapacidad. Pues no ese es el caso. Si lo vimos de esa manera, pues le estamos negando evidentemente el carácter de una persona en plenitud de derechos. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos el 418 que establece una prohibición, luego entonces el procedimiento abreviado no se diseñó para ellos, esto es, se diseñó de manera excluyente. Y en ese sentido me parece que sí se puede aplicar la interpretación conforme en relación a aquellos ordinales que son que se pueden adecuar precisamente a las circunstancias, sino que atañe a la pena, pues los códigos penales contemplan una referencia concreta a las medidas, mal llamadas también, desde ahora se los apunto, de seguridad. Ya no se pueden llamar medidas de seguridad, es erróneo completamente. Bien, se llega a ello, tenemos 5 minutos, entonces vamos a tratar de aterrizar a lo siguiente. No hay obstáculo entonces para salidas alternas, ni tampoco para la terminación anticipada. Ahora, ¿qué pasa con la inimputabilidad? Vean, les ruego me permitan nada más esta parte para que se dé una idea de hasta qué grado estamos si no entendemos realmente la evolución en la que nos encontramos. Fíjense, el Código Penal de 1931, vamos al artículo 15, la fracción segunda, en concreto, por un trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio. Por un trastorno mental, ¿bien? ¿Qué están haciendo aquí? Se está refiriendo a la inimputabilidad como si se tratara de la discapacidad psicosocial en este caso. Pero fíjense esto cómo se solventa igualmente en el propio artículo 68 de aquella época. Los locos idiotas, perdón por las expresiones, son crudas. Los locos, idiotas, imbéciles o los que sufran cualquier otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones definidos como delitos serán recluidos en manicomios o en departamentos especiales por todo el tiempo necesario para su curación y sometidos con autorización del facultativo a un régimen de trabajo. Bueno, hasta ahí. ¿Qué les está reflejando? No solamente los calificativos que son muy crudos, son tremendos, pero se corresponden a la época, pero no podemos nosotros seguir amarrados a lo que fue en aquel entonces cuando obviamente estamos ya interesados a un régimen concreto, perdón, pero sí es un régimen al que debemos someternos de derechos humanos. Hace un momento alcancé a escuchar al maestro hablar precisamente de las decisiones contramayoritarias. Efectivamente, los derechos humanos se deben persistir incluso ante la mayoría. Ese es parte del Estado democrático de derecho. Bien, esta liga concreta nos lleva a advertir que se confunde la inimputabilidad con la discapacidad. Así se tenía, esa es la raigambre de antaño, desde 1871, 1929, 1931 y hasta la fecha. Y pueden ver que todos los códigos penales hacen alusión precisamente a esa relación. Es tiempo de cambiar porque eso implica descansar la figura en la discapacidad. Ustedes pueden tener un trastorno transitorio, ustedes pueden ser que cometan un hecho sin tener la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de conducirse de acuerdo a ello. Y no tienen una discapacidad psicosocial, no tienen un trastorno, no tienen una deficiencia mental. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a atar a ello? Entonces debe, obviamente, modificarse esa referencia, hacer alusión solamente al constructo abstracto que representa precisamente la inimputabilidad. Esto es la existencia en el momento del hecho de tales capacidades, no después, y sin ninguna referencia a deficiencias o enfermedades como se viene manejando. La otra circunstancia, vean qué interesante, cuántos de sus códigos, empezando por el penal federal, empezando por el de la Ciudad de México, les dice hasta que se cure el internamiento. Les llama la atención, modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Pero no solo eso, si sigue necesitando, fíjense, permanente. ¿Qué tiene que ver la discapacidad, en este caso permanente, con la inimputabilidad? ¿Qué quiere decir? Que estoy atribuyendo consecuencias con base en la discapacidad, única y exclusivamente.
La imputabilidad o inimputabilidad se da al momento del hecho. Después de ello, la persona es eso, titular de derechos, y no puedes tú imponer consecuencias en base a la discapacidad, y tampoco puedes seguir llamándole inimputable, porque tiene identidad, tiene un nombre, y bueno, se acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente su valiosa atención. Gracias. Finalmente cerramos nuestra 10ª mesa con la participación del maestro Agustín Moreno Gaspar, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con el tema procedimiento abreviado, facultad de solicitud. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Desde luego agradecer a la Escuela Federal respecto a la invitación que nos ha hecho para participar en esta ponencia, al igual que al doctor Faustino Aboites, precisamente por realizarnos esta invitación. Desde luego que en el caso de su servidor, quizás por ser tan joven, ese es el rol que me toca jugar, ser rebelde, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de ser revolucionario, tratar de ser revolucionario. Yo sé que en este momento estoy jugando de visitante porque esta es la cancha federal, pero pues espero que nadie se me ofenda, sobre todo si tenemos compañeros jueces o magistrados viéndonos. Ya si me llegan muchos amparos concedidos, pues ya entenderé a qué se debe, pero no es cierto. Al final del día es una cuestión que creo que debemos de reflexionar mucho, sobre todo por cómo lo estamos viendo hoy en día, ¿no? A mí me tocó hablar del procedimiento abreviado. Desde luego, al igual que como lo hablaron mis dos grandes compañeros que también juegan de locales, la maestra Verónica, el maestro Mauricio, forma parte de las condiciones que se establecieron en la Constitución precisamente para poder tener alternativas a la solución de una controversia penal. Desde luego sabemos que, como se estableció en el artículo 17 constitucional, en su párrafo 4, al igual que en el modelo de creación precisamente del sistema acusatorio penal, pues se estableció la posibilidad de que no todos los conflictos penales tuvieran que solucionarse a través de la emisión de una sentencia, en este caso evidentemente derivado de un juicio, que es la última etapa del procedimiento, como ya todos lo sabemos. Incluso se hizo una reforma precisamente al artículo 17, en donde se estableció que se tenía que privilegiar la solución de las controversias frente a los formalismos procesales. Esta parte, sin embargo, creo que no ha sido tan aplicada, y lo digo en general, lo digo no solamente desde la perspectiva del ámbito de la justicia local, sino también en el ámbito de la justicia federal. Porque esta reforma también se correlacionó con la reforma que se hizo en su momento a la ley de amparo, en donde, hasta donde yo sabía, y a lo mejor en ese sentido podría yo declararme ignorante, porque a lo mejor no he leído correctamente la ley de amparo, pero se establecía que precisamente una de las principales finalidades de la reforma a la ley de amparo era realmente solucionar los juicios de amparo, y no en relación a nuevamente salir por la tangente a través de las formalidades. Y en este sentido, pues sí tengo que hacer una crítica, porque en la experiencia que hemos tenido ya en el sistema, aquí al menos en la Ciudad de México, servidor ya 7 años de juez de control, pues lamentablemente cada día encontramos más formalismos por los que se resuelve un juicio de amparo, no en el fondo, sino al final de cuentas privilegiando esos formalismos, ¿no? Tengo que decirlo, por ejemplo, apenas, que, híjole, con todo el respeto que me merecen, se concedió, se repuso el amparo, todo el procedimiento de amparo, porque faltaba el acta mínima, no se agregó al juicio de amparo copia del acta mínima de la audiencia y no se sabía quién la firmó. Bueno, para quienes estamos en el sistema
Y yo me puse a buscar en la ley orgánica del tribunal, me puse a buscar en el Código Nacional, en ninguna parte se hace referencia, por ejemplo, a la existencia de un acta mínima, porque de hecho no es un documento jurídico, judicial, no es una resolución judicial, es una constancia meramente administrativa de una audiencia. Y realmente no se hace una transcripción de lo que se dijo en la audiencia, simplemente se deja constancia que se llevó a cabo una audiencia, a qué horas empezó, a qué horas terminó, en qué fecha se realizó y prácticamente lo que el juez determinó en su caso. Básicamente es eso. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿realmente vale la pena reponer un proceso de amparo por un acta mínima? Lo dejo ahí a la consideración. Pero bueno, este punto precisamente es relevante porque yo casi no soy muy dado a exponer a través de diapositivas, pero sí me permití traerles algunas para efectos de evidenciar, o sea, que no crean que son cosas que yo estoy inventando, que yo me estoy sacando de la manga, ¿no? Son cuestiones que están establecidas, ¿no? En relación al procedimiento abreviado, si podemos pasar la siguiente lámina. En primer lugar tendríamos precisamente el tema de esta jurisprudencia que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están los datos del registro, no voy a leer, nada más el rubro dice procedimiento abreviado, los artículos 201, fracción 1, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que solo el Ministerio Público puede solicitarlo, no transgrede el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa. ¿Por qué destaqué esta jurisprudencia? Porque a partir de esta jurisprudencia muchos ministerios públicos se agarraron para decir, yo señor Ministerio Público, yo señor fiscal, tengo solamente esa posibilidad de peticionar el procedimiento abreviado, es decir, me constituyo en un ser todopoderoso que resuelvo quién sí puede tener procedimiento abreviado y quién no. Aquí, sin embargo, si nosotros analizamos lo que dijo la Corte precisamente en esta jurisprudencia, podríamos llegar a verificar que en realidad esta más que nada tiene que ver con el hecho de que la petición de la Fiscalía no necesariamente llegaría a trascender a el ámbito de la reparación del daño de la víctima. Esto considerando que el procedimiento abreviado, al igual que las salidas alternas de las que ya hablaron quienes me precedieron en la palabra, son precisamente figuras que se crean en el ámbito de la justicia restaurativa. Y que en ese punto precisamente tendríamos que privilegiar precisamente esa justicia restaurativa, en el entendido de que el artículo 18 constitucional y los modelos de justicia penal que existen en el mundo, ya en su totalidad, por lo menos en la mayoría, reconocen que la prisión no es un sinónimo de justicia, la prisión no es un sinónimo de castigo, la prisión debe de considerarse desde el punto de vista o desde la perspectiva de una forma de poder generar la reinserción social de una persona a fin de que este castigo de alguna manera permita generar un ámbito reflexivo, pero además desde luego de contrición en relación a la conducta antisocial que ha cometido. Entonces, en ese punto precisamente es aquí donde consideramos que en realidad la Corte se ha visto, válgame la expresión, corta en relación al entendimiento de lo que es la figura del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en los criterios que se han emitido, y no solamente la Corte, también a nivel de tribunales colegiados, se ha establecido que no existe posibilidad de generar al menos control constitucional en el ámbito de la aplicación del procedimiento abreviado como principio. Nótese, es un principio de acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución. ¿Por qué es un principio? Porque precisamente nos permite tomarlo como base
del procedimiento penal y no simplemente como una figura netamente de despresurización o una figura netamente procesal, como lo han dicho en estos criterios. Es un principio a virtud de que la Constitución reconoce precisamente que los procedimientos penales se pueden resolver como o a través de estas formas de terminación anticipada, que si nosotros revisamos el Código Nacional, que evidentemente desarrolla ese principio, la única es el procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, aquí no solamente estamos pasando inadvertido cuál es la naturaleza, sino también el génesis de la creación del procedimiento abreviado. ¿Me pueden pasar las otras dos láminas, por favor? La siguiente y la que sigue, esta es la continuación, la que sigue. ¿Cuál es el génesis del procedimiento abreviado? Este lo encontramos precisamente en el dictamen de creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso se los transcribí, porque al final de cuentas yo no lo estoy inventando, ahí lo dice. Dice que el procedimiento abreviado es o parte del principio de oportunidad. ¿Y qué es el principio de oportunidad? Ahorita lo vamos a comentar. Pero en esencia hay que destacar este punto, porque incluso dentro de este dictamen de creación del Código Nacional se destacan dos puntos. Dice que los lineamientos para la procedencia del procedimiento abreviado responden a política criminal y no a un catálogo de delitos o a un límite de penalidad. ¿Qué significa? Que en realidad el procedimiento abreviado como regla general, como principio, tendría que ser universal y que solamente en aquellos casos en que pudiera determinarse condiciones de política criminal se podría sesgar esa condición. Cuestión que sin embargo no estamos viendo en la práctica, no estamos viendo en lo cotidiano. Al menos seguramente las fiscalías de procesos del Oriente y del Sur seguramente me tienen cierto rencor porque los he obligado al procedimiento abreviado. Porque de verdad, si ustedes vieran la fundamentación que utilizan, la motivación que utilizan para negar el procedimiento abreviado es pues increíble. Por ejemplo, en el reclusorio Oriente, cuando estuvimos por ahí, negaban el procedimiento abreviado para todos los delitos de narcomenudeo. ¿Por qué? Porque decían que era un delito pues, que tenía mucho crecimiento. Ok, sí, pero en ese sentido, el punto era que era para todos igual. O sea, no importaba si era narcomenudeo en la vertiente de posesión simple, narcomenudeo, posesión con fines de comercio o suministro o venta. Para todo era igual, ¿no? Entonces aquí pues uno podría preguntarse, caray, entonces ¿cómo yo puedo tener acceso a un procedimiento abreviado que es una figura universal si los criterios que se emiten son en el sentido de que pues si es narcomenudeo, lo siento, no hay abreviado para nadie, sin más ni más? Pero incluso ese fenómeno también lo empezamos a ver, ahora que estoy adscrito al Reclusorio Sur, también lo empezamos a ver en esa sede. Y a lo mejor ya no en el ámbito de lo que es como tal el delito, sino en el ámbito de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto, oiga, ¿por qué no le dio procedimiento abreviado? Ah, pues porque es una persona peligrosa. ¿Peligrosa desde qué perspectiva? Pues al parecer pertenece al cártel X. Al parecer pertenece al cártel X. Y por esa razón no le vamos a dar procedimiento abreviado. Habló el maestro Lozoya de discriminación. Con base en presunciones, con base en posibilidades, yo pretendo negar procedimiento abreviado. ¿Es válido? En mi opinión, no. Porque es tanto como si yo dijera, te voy a vincular a proceso, pues porque creo que si eres malo, mira cómo tienes tatuajes, mira cómo. Eso no es válido desde la perspectiva de la objetividad
y desde luego también en el ámbito de la fundamentación y motivación. Pero además, porque, y si se supone que nosotros tratamos de combatir elementos inherentes a la legalidad y constitucionalidad de los procesos, esto trastoca esa legalidad de los procedimientos e incluso podría llegar a permitir factores como la corrupción. Yo, Ministerio Público, digo y decido a quién le doy abreviado y a quién no. ¿Qué tal si usted me pasa por aquí una Sor Juana y pues a lo mejor le damos abreviado? Ah, que no me lo paso. Ah, pues lo siento, entonces no hay abreviado. ¿Y quién hace el control de eso? ¿Quién controla eso? La Corte dijo, los órganos constitucionales no, porque nosotros no somos, el Ministerio Público no es autoridad para efectos del procedimiento abreviado. Y yo me quedé pensando, dije, ah, caray, ¿sí será que el Ministerio Público no es autoridad? Pues está tomando una decisión, que es una decisión que puede llegar a influir no solamente en el ámbito del imputado o del acusado, sino también de la víctima. Llegamos a ver casos tan irreales en el que la víctima dijo, yo ya no quiero nada, yo no voy a venir a juicio, yo quiero abreviado, el imputado ya me pagó, yo ya estoy satisfecho, ya no quiero nada. El imputado dijo, yo quiero abreviado, efectivamente me voy a declarar culpable. Y el Ministerio Público dijo, no, no hay abreviado. ¿Por qué? Porque aquí mis chicharrones truenan nada más. Y yo como juez, porque aparte se escudó en estos criterios, ah, es que yo solamente lo puedo determinar. ¿Usted como juez qué hace? Ah, nada más que ahí es donde yo empecé a realizar control convencional. Dije, ok, la Corte dijo que no es autoridad para efectos de amparo, pero si entonces lo vamos a considerar parte, yo juez de control puedo controlar su actuación. ¿Y bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva del control de convencionalidad. En el aspecto, en primer lugar, respecto del derecho del imputado, del acusado, a sus garantías judiciales, en el ámbito de los derechos de la persona, en el ámbito de la no discriminación, y precisamente a partir de ello se empezó a realizar ese ejercicio de control. ¿Por qué? Porque si el Código Nacional, al crearse y precisamente dar origen a la figura del procedimiento abreviado, estableció que no tenemos que atender ni al delito o a un catálogo del delito, ni tampoco a un límite de pena, deberíamos de entender entonces que es un concepto universal. ¿Me puede pasar la siguiente lámina, por favor? Entonces, nosotros cuando precisamente verificamos ese punto, podríamos advertir que en el caso del procedimiento abreviado, se podría realizar el control convencional a partir de la determinación del Ministerio Público de por qué sí o por qué no le van a otorgar el procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué tendríamos que establecer? Pues necesariamente que debe de estar, cuando menos, motivado. ¿Cuál es la razón por la que no le vas a otorgar el procedimiento abreviado a esa persona? Y que esto, desde luego, tendría que ir necesariamente, además, en relación a la única facultad que consideró a su servidor sí tiene el Ministerio Público, que es la reducción de la pena. Porque precisamente en ese punto, si el Ministerio Público considera que tiene un caso sólido, podrían ofertar una reducción e ir a juicio, a lo mejor para lograr una sentencia condenatoria que tuviese una mayor punibilidad en relación ya al ámbito de la sanción. Si mi caso es débil, pues a mí me conviene como Ministerio Público poder acceder a esa figura del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el procedimiento abreviado, al igual que como lo dijo la maestra Verónica, genera beneficios para todos. En primer lugar, permite cumplir con los objetivos del proceso penal. ¿Cuáles son los objetivos del proceso penal que el artículo 20 también los establece? Permite generar la reparación del daño, porque es un elemento sine qua non.
Si no garantizas cuando menos la reparación del daño, yo como juez no te puedo autorizar abreviado. Segundo lugar, evita que una persona inocente sea, en este caso, declarada culpable. Es decir, protege al inocente. ¿Por qué? Porque si tú estás aceptando tu culpabilidad, ya no eres inocente. Que aquí a lo mejor habría muchas personas que me podrían, pues es que se declaró culpable nada más para terminar rápido el asunto. A lo mejor sí, pero yo creo que también desde el ámbito de vista ético y desde luego profesional, no solamente de los abogados, sino también del ámbito ético del imputable, si realmente no cometió el delito, pues es factible que pueda ir a defenderse a un juicio oral para efectos de demostrar que efectivamente no cometió el delito. Luego, en este punto también, permite esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué? Porque al igual que una sentencia de juicio, la sentencia del procedimiento abreviado es una verdad legal. Que en realidad, si nosotros vemos y lo analizamos, ni en una sentencia de juicio jamás nos vamos a acercar a la verdad histórica de los hechos. Siempre vamos a obtener una verdad legal, que puede estar más o menos aproximada a la verdad histórica, ese es otro punto. Pero al final de cuentas, entonces, se materializan todos los elementos del objetivo del proceso penal. Independientemente de que genera ahorro de recursos materiales, humanos y de prueba del Ministerio Público, porque se le releva de la carga de la prueba. Segundo lugar, hay un acceso a la justicia pronta, expedita y con perspectiva de restaurativa para la víctima. Finalmente, el imputado puede obtener un beneficio que es la reducción de la pena. Y en ese punto de la reducción de la pena, desde luego que es una condición favorable, sobre todo si sabe que no cometió el delito. Y entonces, si sabe que cometió el delito, perdón. Entonces genera beneficios para todos. Entonces yo aquí pregunto, ¿por qué insisten en limitar el procedimiento abreviado? ¿Por qué? Es como las salidas alternas, ¿por qué las limitan? Si al final de cuentas todas generan beneficios. Y porque desde luego además en el ámbito de lo que se debe de entender de la política criminal, la política criminal es política pública. Entonces tendríamos que establecer en qué va la política pública del Estado en relación, por ejemplo, a la figura del procedimiento abreviado. En mi opinión, tendría que dar o ser en el sentido de privilegiarlo. ¿Por qué? Lamentablemente México es uno de los países con más alta impunidad de Latinoamérica y del mundo. Yo, por ejemplo, no soy tribunal de enjuiciamiento, pero he participado en varios juicios. De a lo mejor alrededor de 10 juicios en los que he participado, 4 han terminado con sentencias absolutorias. O sea, estamos hablando de un 40% de sentencias absolutorias. Y si ese ámbito de sentencias lo sumamos al ámbito de la impunidad o de la cifra negra, que también como se le denomina, es decir, que la gente no denuncia, ¿por qué? Porque son procesos muy largos, porque no se obtiene realmente una satisfacción de lo que es justicia, porque yo pienso que justicia es cárcel, yo pienso que si no se va a la cárcel no hay justicia, yo pienso que la cárcel sirve para sancionar y que evidentemente el tema más allá de lo que es el Estado se podría convertir en una condición de venganza particular. Y entonces para esas condiciones, pues desde luego se crearon estos modelos, estas figuras a fin de despresurizar también desde luego el sistema, porque como lo dijo también la maestra Verónica, los tribunales de enjuiciamiento están saturadísimos. El modelo así va a fracasar. Antier que escuchaba las primeras ponencias,
escuchaba esa apuesta que ya se está haciendo porque el modelo fracase. Digo, la verdad, en consideración de su servidor, pues no es algo que sea mal, que esté bien, porque se ha invertido tanto dinero, se ha invertido tantos recursos como para esperar que el modelo fracase. Y lamentablemente eso es lo que estamos haciendo. Y no solamente desde el ámbito de la seguridad pública y de la fiscalía, sino también en el ámbito jurisdiccional. ¿Sale? Finalmente, nada más, ya que ya se terminó el tiempo, nada más, hay una lámina, ya no me las pasaron, no sé por qué, pero bueno, sí, ni modo, alguien va a tener trabajo mañana. No es cierto. Ya tú lo destinaste, tú lo decretaste, me van a hacer. Sí, claro, pues me van a odiar. Y pero ya bueno. empezaron. Que no se diga que no hablé con la verdad. Hay una, esta parte del control convencional ya lo toqué. Si pueden, es al final casi de la presentación. Ya toqué también el ámbito de que el Ministerio Público es parte. Esta es la tesis donde les decía que la Corte dice no es autoridad. Perdón, los tribunales colegiados dicen no es autoridad. No, sí, eso fue la Corte. No es autoridad, es parte. Entonces puedo hacer control. Sería válido. Siguiente, por favor. Política criminal, que ya es lo que tocamos, lo que deben de entenderse por la política criminal. La siguiente, que estoy seguro es la de el principio de oportunidad que les hablaba. Dice, es aquel que permite a los órganos del Estado dejar de perseguir o de condenar a los responsables de determinadas conductas tipificadas como delito o falta, a hacerlo con penas más leves o medidas distintas cuando se den condiciones precisamente especificadas en la ley, la llamada oportunidad reglada o libremente apreciadas por dichos órganos. La siguiente, por favor. Esta es la que es una tesis aislada, pero coincido totalmente con esto, porque eso es a lo que me refería yo con hacer control de la actuación del Ministerio Público. Procedimiento abreviado. La facultad del Ministerio Público para solicitarlo no debe ser arbitraria, pues la apertura de esa forma de determinación anticipada del proceso está sujeta a la autorización y supervisión del juez de control. ¿Sale? Hasta parece que me leyeron el pensamiento. Bueno, muchas gracias. Les damos las gracias a nuestros ponentes por su tan excelente participación. A continuación, el maestro Alejandro Díaz Antonio, quien es un excelente abogado penalista y conocedor del sistema acusatorio, hará la entrega de las constancias a nuestros ponentes. Un aplauso, por favor. Solo 20 segundos para indicar que es un honor para mí entregarles estos reconocimientos a personas conocedoras en el ámbito jurídico, pero mejores personas. Hoy vengo aquí a escucharlos y me voy con mucho conocimiento, les aprendo bastante, les he aprendido bastante y bueno, no hay más que aplaudirles por todo ese conocimiento que comparten y la amabilidad, la gentileza con que lo hacen. Muchas gracias y felicidades a cada uno de ustedes. Igualmente. Invitamos a los asistentes para que acudan afuera de las instalaciones al servicio de Coffee Break, recordándoles que regresamos a las 6:35 para continuar con las mesas de exposición. Gracias.